Aleluya, amén, shalom, shavuatot en esta maravillosa noche. Feliz semana para todo el pueblo de Israel que está esparcido en las cuatro puntas de la tierra, amén. En esta noche pues estamos aquí para hablar de la palabra de nuestro Abba en el libro de los Gálatas, amén. Estamos aquí. Aleluya, bendecimos a todos los que están a nivel de todos los países, aquí desde la República Dominicana. Bendecimos a cada amigo, a cada hermano, a todos, aleluya, los que están ahí en sintonía. Amén. Aleluya. Desde inmediatamente, pues vamos a comenzar a leer la Escritura. Porque este es el libro de Gálatas, amén, el libro que ha sido más mal interpretado por el mundo religioso. O sea, en otra palabra, vamos a estar explicando. Sabemos que hoy simplemente vamos a dar una introducción porque el libro de Gálatas es un libro bien largo y con mucha tela que cortar. Por eso en esta noche yo le voy a invitar que usted busque su Biblia, busque la versión que usted tenga, no importa cuál sea, y usted va a seguirme, amén. Gloria a Abba. Vamos a estar dando inicio a la palabra de nuestro Salvador, amén. Nuestro Abba, nuestro Salvador, en el nombre de su Hijo Yeshua, amén. Dice así la Escritura. En esta noche vamos a comenzar a leer y vamos a aclarar unos conceptos para que ustedes, desde que empecemos a estudiar el libro de Gálatas, lo veamos con una mente hebrea, amén. Porque si lo vamos a ver con una mente griega, vamos a tener problemas. ¿Cómo así? Porque los que escribieron la Torá, el Tanaj, Viejo Testamento, y los evangelios, las cartas, eran todos hebreos, eran judíos. Y si nos salimos del contexto hebreo para poder interpretar las Escrituras, vamos a tener un problema, amén. No nos va a funcionar, porque simplemente las escrituras son escritas en el idioma hebreo, traducidas a los diferentes idiomas, lo que es el hebreo, y luego traducido al griego, y del griego, ya usted sabe, viene pasando por todos los idiomas hasta llegar al idioma castellano, que viene de lo que es el latín, amén. Así que vamos a comenzar leyendo el libro de Gálatas en esta noche, aleluya. Lo primero que quiero que entendamos, aleluya, gloria a nuestro poderoso Maestro, es lo que dice la primera página del libro de Gálatas. Aquí dice: carta del Shalía, Shaul Pablo, a los Gálatas. Número uno, yo quiero que en esta noche entendamos qué es una carta. ¿Qué es una carta? Una carta es algo dedicado a alguien en específico. Amén. Entonces, tenemos que entender, gloria a nuestro poderoso Abba, Cabo Yahweh, que cuando se le manda una carta a alguien, esa carta va con un nombre destinado, va con un destino a donde vas a llegar. Amén. Ahora, de que nosotros cojamos las cartas del apóstol Shaul, Pablo, para que seamos edificados, está bien. Amén. Pero no podemos coger las cartas de un hombre judío, hebreo, en su idioma natal hebreo, como dice Pablo, para contradecir entonces todo lo que dice la Torá. Amén. O sea, lo que quiero que entendamos esta noche es lo siguiente. Por ejemplo, una gente que le escriba a una novia unas cartas, la carta lleva dirección y nombre hacia quién va dirigida. Amén. Eso no significa que la carta que se le envíe a una persona X va a ser para otro tipo de persona. No. Claro que no. Esa carta va dedicada a alguien. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, Pablo fue un rabino de lo más celoso de las Escrituras. Eso lo vamos a ver ahorita. Fue un hombre estudiado, dice la Biblia, que estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros que había en el tiempo de Shaul. Entonces, el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, dice carta del apóstol Shaul Pablo a las comunidades de Galacia. O sea, eso va directamente a una comunidad específica,
a un pueblo en específico. Por eso es que cada vez que usted le va a leer una carta, cuando usted lee el encabezillado dice carta del apóstol Pablo, o carta del apóstol Pedro, o carta del apóstol Juan, un sinnúmero de cosas dedicadas directamente a una comunidad. ¿Y por qué se escriben las cartas entonces? Las cartas eran escritas, no era porque Pablo era un hombre que no tenía nada que hacer. Al contrario, Pablo era un hombre muy ocupado. Y dice las Escrituras que cada vez que había un problema en la congregación, en la quejilá, o en la iglesia, como le llama el mundo secular, a Pablo le escribían. Entonces, las cartas que vienen son respuestas a cartas que le escribían a Pablo. O sea, por un problema específico que existía en la época del apóstol Pablo. Amén. Entonces, quiero que desde ahora usted entienda, esta palabra, porque entonces la palabra de nuestro Abba dice, en el capítulo 3 de Pedro, versículo 16, dice que hay mucha gente que tuercen las cartas de Pablo. Dice que las tuercen, le llama indoctos, le llama gente inconstante, o sea, gente que no tienen entendimientos. Gente que están diciendo que Pablo dijo una cosa, cuando nunca Pablo que escribió esa carta quiso decir eso. Amén. Simplemente Pablo lo que hacía era que corregía un problema a través de sus cartas que había en la comunidad X o en la comunidad tal. Amén. Así que en esta noche, yo quiero que usted entienda, inmediatamente te voy a comenzar a leer las cartas de los apóstoles, porque fueron muchas cartas, fueron 13 cartas, que están en lo que es el Nuevo Testamento, o Brit Hadashat, y de esas 13 cartas, que son las que han llegado hasta ahora, o sea, las que están puestas ahí en la Escritura, porque usted sabe que cada día aparecen más rollos y eso. Pero entonces de esta que estamos hablando, amén. Entonces, dice así, capítulo 1, versículo 1 de Gálatas. Yo quiero que usted me sigas con su escritura, amén. Dice así la escritura en esta noche, dice, de Shaul, un Shalíah, también de todos los hermanos que están conmigo, recibí mi comisión por medio de Yahshua Hamashiach y de Elohim el Padre, quien lo levantó a los muertos, y no de seres humanos o por meditación de humanos. Estamos claros que Pablo fue el apóstol que dice la Escritura que el Yeshua se le apareció en el camino cuando él iba a perseguir a los creyentes. Amén. A los creyentes en aquel momento que eran los nazaritas. Amén. Entonces, él estaba siguiendo porque era un hombre celoso de la Torá. Aleluya. Y él pensaba que la gente estaba actuando mal y él defendía lo que era la Torá de esa forma. Amén. Entonces, cuando aquí Pablo está hablando que no recibió el llamado de hombre, sino de Yahweh a través de su Mashiach, aleluya, el cual se le presentó, dice la Escritura, en una luz, cuando él iba a camino a perseguir a los nezaritas en ese tiempo, o como el mundo le llama a los cristianos, amén, a los judeos cristianos, amén, porque el cristianismo no estaba separado de las raíces hebreas, al contrario, estaban más unidos los hebreos, porque todos los goín o gentiles, como se le llama en las traducciones, ya estaban convirtiéndose al Mashiach de Israel, al Dios de Israel. Entonces entraban a la comunidad judía y comenzaban a participar de todos. Amén. Entonces, dice la Escritura en el versículo 2, a la Quejiló que está en Galacia. Yo quiero que me pongan atención. Si usted tiene su escritura en su mano, yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Número 1, en el capítulo 1, el verso, las primeras palabras dice, de Shaul, un Shalíah, oiga bien, de Shaul, un Shalíah o un apóstol, aleluya. Entonces lo bueno de esto es que dice, en el versículo 3, sabemos de qué está hablando, ¿verdad? Está hablando de la carta que ha sido enviada a los Gálatas, amén, o a la comunidad de Galacia, que hoy en día está en Turquía. Amén, o sea, donde estaba Galacia hoy es Turquía. Entonces, sigue diciendo en el verso 2, a la congregación que está en Galacia. Amén. ¿A quién viene esa palabra dictada? Directamente a una comunidad, o a una congregación, o a una iglesia.
como se le llama en el mundo secular. Amén. O sea, esas palabras desde aquí podemos darnos cuenta que va dirigida directamente a un lugar específico. Amén. De que nosotros los creyentes hoy lo acojamos para coger de ella algo espiritual que nos pueda servir a nosotros de ejemplo. Amén. Pero no podemos coger las cartas, ninguna cartas, para sacar de ella una doctrina. Porque no es doctrina. Es simplemente una corrección. Es simplemente, aleluya, algo que Shaul estaba tratando de corregir a través de cartas que se le envían a él primero y luego él contesta. Amén. Entonces sigue diciendo el versículo 3. Dice, y Yesech y Shalom a ustedes de Elohim, el Padre, y del Adón Yahshua, Hamashiach. El 4. El cual murió por nuestros pecados para que pudiéramos salvarnos del malvado sistema del mundo presente en obediencia a la voluntad de nuestro Yahweh, vuestro Padre. Ok, dice, quien murió por nuestros pecados. Ahora, yo le pregunto a todos los que están ahí ahora mismo observándonos y siguiéndonos vía Facebook, aquí el apóstol Pablo está diciendo, voy a repetir el verso, quien murió por nuestros pecados. Yo pregunto, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Amén. Si te vas a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, la Escritura dice que infracción de la ley es pecado, porque la ley, el pecado es infringir la ley, o sea, la Torá. O sea, todo el que viola la ley, los mandamientos, la Torá, está en pecado. Amén. Y el apóstol Pablo está hablando, aleluya, dice que Yeshua murió en el Calvario. ¿Pero por qué murió? Murió para librarnos a nosotros de ese pecado, aleluya, que antes nos tenía dividido, que antes nos tenía en dos grupos, que antes nos tenía como los gentiles, amén, nos tenía como el pueblo, la casa de Israel, pero que se habían gentilizado tanto, que habían perdido la costumbre, habían perdido la fiesta, habían perdido por el pecado. ¿Qué es pecado? No guardar la Torá, amén. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, léalo usted mismo, amén. 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, estás hablando ahí el apóstol Shaul, Pablo, aleluya, acerca de lo que es pecado, gloria a nuestro Abba. Entonces, aleluya, Él es bueno. Vamos a ver si lo encontramos aquí, amén, vamos a buscarlo y vamos a ver. Vamos a ver si lo que el pastor aquí está diciendo es cierto o no, amén, aleluya. El libro de Juan, gloria a nuestro Maestro, aleluya, hay poder en su nombre, aleluya, bendito sea su reino, aleluya, aleluya, Él es bueno. Yo quiero que usted la busque, amén, desde su casa, donde quiera que estés, donde quiera que esté ahora mismo, y me siga por la cita para que podamos hablar, porque le voy a decir algo a todos los que me están escuchando. No crea en mí. No crea en mí. Investigue. Lea usted mismo. Amén. Que, como dice la Biblia, que había un grupo de sacerdotes, dice la Escritura, que estaban celosos de la Torá, en el capítulo 21 de los Hechos, y ellos verificaban a ver si era correcto lo que se estaba diciendo. Amén. Por las Escrituras. Entonces, que usted investigue de lo que yo estoy diciendo no es malo. Al contrario, usted investigando, mejor me vas a ayudar a mí de lo que estamos hablando. Entonces dice así la palabra de nuestro Abba, 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En lo que es la traducción, está violando la ley. Dice, en verdad el pecado es violación a la Torá. Amén. Entonces, ¿para qué fue que Yeshua murió? Para quitarnos nosotros, según dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de nuestro Abba, que Él clavó en el madero nuestras deudas a través de sus mandamientos. Amén. Eso está diciendo el capítulo 2, versículo 13 y 14 de Colosenses, donde dice que Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para pagar las deudas que antes estaban en nuestra contra. ¿Cuál era la deuda?
La deuda era que Deuteronomio 28 dice, del 1 al 16, si escuchara fielmente mi voz, y oye esto, si escuchara fielmente mi voz, y oyere, y poniera por obra estos mandamientos, estatutos y leyes que yo te mando hoy, y guardara todos los mandamientos, no dice algunos, dice todos, amén. Cuando habla de todos, no hay nada que esté quedando fuera. Todos los mandamientos, dice la Escritura, que yo te mando hoy, y empieza por ahí hablando y comienza a hablar de la bendición, amén. Entonces, pastor, pero entonces, a veces tú se pregunta, pastor, pero ¿por qué en el mundo secular, cristiano, la gente está todavía peor? Y usted ve que la gente no sale de una crisis. Honestamente, te voy a ser sincero. ¿Sabe lo que dice? Deuteronomio 28, del 16 al 64. También, pero escuteciere que si no oyera mi voz para guardar todos mis mandamientos, mi voz que te mando hoy, todas estas maldiciones te seguirán. O sea, el que no está en obediencia a la Torá, está bajo maldición. Amén. Está bajo una maldición que la Torá dice que solamente por obedecerla, entonces entra en bendición. Inmediatamente la desobedecemos, estamos bajo maldición. Por eso es que hoy día el mundo pregunta y dice, pero ven acá, si tú dices que ese Dios tuyo prospera, ¿por qué tú estás de esa forma? Y siempre los cristianos en un problema y nunca salen de una. El problema es que están bajo maldición, andan en maldición. Amén. Porque andar en maldición es andar bajo la penalidad de la ley. Que luego vamos a hablar de eso. Entonces, Yeshua murió para pagar la deuda. Amén. La deuda que estaba en nuestra contra, que nos era contraria. Amén. Por cuanto nosotros nos obedecimos la Torá. Amén. Entonces, sigue diciendo, aleluya, el versículo 4. Quien murió por nuestro pecado, ya sabemos que es pecado, ¿no verdad? Violar la Torá o violar la ley. Dice lo que es la Reina Valera. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo, aleluya, para que pudiera salvarnos del malvado sistema del mundo presente en obediencia. ¿Cómo es, pastor? En obediencia, pero en obediencia ¿a qué? Esa es la pregunta. Amén. ¿En obediencia a qué? Sigue diciendo, aleluya, gloria a nuestro Abba, nuestro poderoso Maestro, Él es todopoderoso. Sigue diciendo el verso 5, a Él sea la acabó, o sea, la gloria. Dice, por siempre y para siempre, amén. Y entonces ahora Pablo dice, sigue diciendo, estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí. El que los llamó por la Gesed de Mashiach, o por la misericordia o la gracia, como usted le quiera llamar, y volverse atrás supuestamente a una buena noticia. Si nos vamos a leerlo en lo que es la traducción Valera, diría de la siguiente forma, aleluya, ¿quién lo llamó a ustedes por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y se han devuelto del camino a otro evangelio? Amén, esto es lo que está hablando. Entonces, dice el verso 6, el verso 7, dice que no son en lo absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acusando y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias del Mashiach. Aquí el apóstol Pablo, si lo leemos lo que es la traducción de Valera, aquí diría de la siguiente manera. Dice, que no nos apartáramos de lo que es el Evangelio, del Evangelio el cual Él nos ha enseñado. Amén. Y está diciendo del Evangelio, y dice que supuestamente vienen hasta comisiones a predicar otro Evangelio. Ahora, ¿de qué otro Evangelio está Pablo refiriéndose? Eso vamos a entrar en un momento. Amén. Porque si Pablo está hablando de otro Evangelio, ¿a qué Evangelio se está Pablo refiriendo? ¿Y a qué Evangelio Pablo está diciendo cuando dice que ustedes empezaron empezaron bien y están terminando por la carne? Amén. Gloria al Padre. Y ustedes empezaron por el Espíritu y ahora terminan por la carne. Amén. Eso lo dice en lo que es la traducción de la Valera.
Entonces, aleluya, número uno, yo quiero que entendamos que andar en el Espíritu es andar en obediencia a la Torah. Ese es el primer punto que debemos entender. Amén. Entonces, aleluya, terminar en la carne, en este punto, es Romanos 8, verso 9. ¿Qué dice Romanos 8, 9? Dice la Escritura allí que los deseos de la carne, ya usted lo conoce, y dice, pero hay un problema, que el que vive según la carne no puede someterse a la ley de Dios, ni tampoco puede. O sea, lo que le estamos diciendo en esta noche, que obedecer la ley, aleluya, es andar en el Espíritu. El que no obedece la ley, anda en las carnes. Porque quien no se puede sujetar a la ley de Dios es la carne. ¿Me están entendiendo esta noche? Entonces, dice, aleluya, estoy sorprendido de que sean tan ligeros, sean tan fáciles, está diciendo el apóstol Shaul, en separarse de mí y el que los llamó por la misericordia del Mashiach y volverse a otras supuestamente no buenas noticias. El 7, que no son lo absoluto buenas noticias, lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos les están acosando y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias de Mashiach. Tenemos que entender que el apóstol Shaul era hebreo. Primer punto. Tenemos que entender, segundo punto, era judío. Amén. Tercer punto, tenemos que entender que Pablo guardaba la Torá. Amén. O sea, él lo dice clarito y luego lo vamos a estar leyendo. Amén. Aleluya. Sigue diciendo, pero ni tan siquiera nosotros, dice, o por tal hecho un malaj, un ángel de los cielos, les anunciara algunas llamadas buenas noticias, contraria a la que hemos anunciado, que éste esté bajo maldición para siempre. ¡Wow! Santo. La Reina Valera traduce, y todo aquel que venga con otro evangelio diferente al que nosotros les hemos enseñado, sea llamado anatema. Amén. Sea llamado anatema. O sea, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Esté bajo maldición. Aleluya. Ahora, tenemos que entender cuál era el evangelio que el apóstol Shaul Pablo estaba hablando. Casi vamos a entrar ya en ese, viendo a ver lo que Pablo hacía, lo que Pablo obedecía. Amén. A ver de qué evangelio está hablando Pablo. Amén. Entonces, sigue diciendo el versículo 8. Pero ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho un ángel de los cielos, le anunciara algunas llamadas buenas noticias, contrarias, oiga esto, que estén en contra, es lo que está diciendo el Pablo aquí, dice, contraria a las que les hemos anunciado, que esté bajo maldición para siempre. Yo quiero que usted subraye ese punto ahí. La palabra contraria a lo que nosotros les hemos anunciado. Amén. Contraria, o sea, alguien que diga o que enseñe lo contrario a lo que Pablo enseñaba, predicaba y vivía. Aleluya. Dice el verso 9. Lo dijimos antes y lo diremos otra vez. Si alguien anuncia las buenas noticias contrarias a lo que ustedes recibieron, que esté bajo maldición para siempre. Wow. Ahora vamos a ver qué era lo que Pablo creía. Vamos a ver qué era lo que Pablo enseñaba. Amén. Vamos a buscar en las Escrituras a ver cuál era la fe de Pablo. Amén. Porque para poder entender el contexto de cada palabra, hay que irse, cada texto hay que irse al contexto. Amén. Entonces, en esta noche vamos a buscar el libro de los Hechos. Yo quiero que usted me siga, que usted coja su Biblia. Oiga, no crea en mí. Amén. Investigue. Usted mismo coja su Biblia y léala. Amén. Y le voy a decir esto. Usted no está mal, porque usted indague, investigue lo que yo le estoy enseñando. Amén. Porque simplemente ha habido un espíritu de, gloria al Eterno, de manipulación. Que hay muchos pastores que no quieren que cuando se le enseña a su miembro, la gente investigue. Amén. Gloria al Padre. Hay que investigar. Porque si tú no investigas,
vas a vivir engañado. Amén. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Abba en Hechos capítulo 13, verso 5. Aleluya. El apóstol Pablo, yo quiero que entendamos, el apóstol Pablo está diciendo, aleluya, el apóstol Pablo está hablando aquí, y está diciendo que si alguien viene con un evangelio diferentes a lo que él enseñó, esté bajo maldición. Está diciendo Pablo. Ahora lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 5, dice así la escritura. Aleluya. Así que estos dos, después de haber sido enviados por las Ruach HaKodesh, descendieron hacia Lixita y de allí navegaron a Chipre. El 5. Después de tocar tierra en Salami, comenzaron a proclamar la palabra de Yahweh en las sinagogas con Juan, Marco como asistente. Aleluya. Gloria al Eterno. Aleluya, Él es poderoso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dejar dicho aquí, hermano? Aquí dice Pablo, dice la Escritura que enviaron a estos dos apóstoles. Aleluya, lo enviaron, gloria al Padre, para que fuera a la obra de lo que es el ministerio. Aleluya. Entonces, vamos a seguir buscando. Aleluya. En Hechos 24, versículo 14, vamos a ver, aquí vemos que los apóstoles oraron por estos ministros, amén, y fueron enviados, dice la Escritura, para la obra del ministerio. Dice que Pablo fue y ahí comienza el ministerio. Cuando Pablo comenzó a salir, salió a predicar, salió a anunciar lo que son las buenas nuevas. Entonces, vamos a ver lo que dice Hechos 24, del 11 hasta el 14. Yo quiero que usted tenga a mano su Biblia, porque no quiero que usted crea nada de lo que yo le digo. Simplemente usted verifique por la Escritura a ver si lo que estamos hablando sea verdad. Amén. Ok, dice, desde el 11, capítulo de Hechos 24, desde el 11 hasta el 14, dice así. Recuérdese que estamos en el libro de Gálatas, pero para entender el libro de Gálatas tenemos que buscar el contexto del autor. Amén. Tenemos que buscar qué creía el apóstol Pablo. Amén. ¿Y qué enseñaba el apóstol Pablo? Amén. Ok, dice así. Aleluya. Le bendigo a Yahweh en el nombre de Yahshua. Dice el versículo 9, vamos a comenzar desde el contexto, dice: los judíos también se unieron en la acusación y alegaron que estos eran los hechos. Yo quiero que aquí entendamos algo. No todos los judíos hicieron esto. Amén. Simplemente que había un grupito de judíos que eran corruptos en el tiempo de Pablo. Acuérdense que en ese momento Roma estaba gobernando, principalmente estaba gobernando Israel. Entonces, había unos judíos corruptos y hubieron unos que recibieron paga para poder hacer acusaciones, para poder hallar delitos, porque no había, para poder acusar falsamente a este hombre. ¿Me están entendiendo? Dice. Aleluya. Sigue diciendo las Escrituras. Aleluya, dice: cuando el gobernador señaló a Shaul, a Pablo, para que hablara, él respondió: yo sé que tú has sido juez de esta nación por un número de años, de modo que me gozo de exponer mi defensa. ¿Cómo puedes verificar por ti mismo? Está diciendo la Escritura, el apóstol Pablo, está hablando Pablo, el mismo que dijo que si alguien venía con un evangelio diferente a predicar otro evangelio, otra vez orar, otra buena noticia, sea anatema. Yo quiero que usted se acuerde de esta palabra en los versos que vamos a seguir citando. Sigue diciendo, aleluya, dice, cuando el gobernador, el verso 11, dice: como puedes verificar por ti mismo, no han pasado ni 12 días desde que subí a Jerusalén a adorar. Dice, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en ningún otro lugar de la ciudad, ellos me encontraron discutiendo con nadie, ni amotinando a la multitud. Sigue diciendo el 14, pero esto sí admito. Oiga esto, en otra palabra, pero de esto sí yo doy testimonio. Oiga esto, dice, aleluya, sí admito a ti. Yo adoro al Elohim de nuestro Padre, de acuerdo al camino que ellos llaman sectas. Y continúo creyendo todo lo que está escrito de acuerdo con la Torá y con los profetas. Ay, Padre, oiga esto.
Yo quiero que hagamos un parar aquí. Aleluya. Yo quiero que nos paremos un momentico. Acabamos de leer aquí en los Hechos 24:14, donde el apóstol Shaul está diciendo que si alguien viene hasta un malate en los cielos, un ángel, con un evangelio diferente al que él predicó, esté bajo maldición. Está diciendo esto. ¿Entiendes? Pero aquí el apóstol Pablo dice, pero de una cosa sí yo admito, que según el camino que ellos llaman secta, ¿quiénes son ellos? Los que están en contra de la Torá. Amén. Aquellos que dicen que no hay que guardar nada. Amén. Ellos dicen, eso es una secta nueva. El apóstol Pablo está diciendo, pero sí una cosa te admito. O sea, de una cosa sí te doy testimonio, en otra palabra, es que yo guardo... vamos a repetir el verso porque como que está bueno. Dice, pero esto sí admito. Yo adoro al Elohim de nuestros padres de acuerdo al camino que ellos llaman secta. ¿Quiénes llaman secta? Aquellos que dicen que no hay que hacer nada de eso. Ah, mire, eso es una nueva secta. Lo mismo que estaba aconteciendo con el apóstol Pablo en el momento que él fue llamado para predicarle al pueblo gentil. O sea, no a los gentiles directamente, sino al pueblo israelita que se había hecho gentil. Amén. Aleluya. Que se había gentilizado y ese pueblo estaba en Galacia. Amén. Muchas de las tribus que estaban en Galacia estaban dispersas, que ya se habían gentilizado, habían perdido la costumbre, habían perdido todo. O sea, a estos gentiles que Pablo está hablando, no a gentiles paganos. Amén. Entonces, sigue diciendo la escritura. Aleluya. Dice, nuestro Padre, de acuerdo al camino que ellos llaman secta. Yo continúo creyendo todo lo que está de acuerdo a la Torá y a lo que estás en los profetas. Vamos a pararnos aquí. ¿Qué es lo que está en la Torá? En la Torá están las fiestas, en la Torá está el Shabbat, en la Torá está la comida kosher. Ay, pastor, ¿pero qué te está diciendo? En la Torá está todo. Amén. Entonces el apóstol Shaul Pablo está diciendo, aleluya, pero una cosa sí te aseguro y te admito, que según el camino que ellos, los religiosos, los que dicen que no, los que dicen que no hay que hacer nada de eso, están diciendo que es sectas, así yo obedezco al Dios y Padre, obedeciendo lo que dice las Escrituras, aleluya, gloria a nuestro amado Yahweh. O sea, está Pablo diciendo claro, yo obedezco la Torá. Amén. Yo obedezco la Torá, yo obedezco la ley, en otras palabras, en las traducciones. Amén. Entonces, ya vamos comenzando con el primer punto. Vamos a seguir. Aleluya. Gloria a nuestro poderoso Maestro. Aleluya. Hechos 17 del 1 al 3. Vamos a ver lo que dice las Escrituras. Acuérdense que estamos en Gálatas. Estamos en Gálatas. Lo que pasa es que no podemos coger un texto fuera de contexto. Entonces, para poder entender a Pablo y de qué evangelio Pablo estaba hablándole a los Gálatas, tenemos que entender que Pablo creía. Amén. Tenemos que entender cuáles eran las creencias de este hombre, qué era lo que él enseñaba. Y estamos claros, aquí él dijo que él enseñaba la Torá. Porque dice, según el camino que ellos le llaman sectas. Así yo sirvo al Dios de mi Padre. En otras palabras, eso es lo que yo enseño. Eso sí yo admito, que eso es lo que yo vivo, lo que yo hago, lo que obedezco. Amén. Entonces, capítulo 17, del 1 al 3 dice, busque su Biblia, sígame. Después de pasar por Anfílopis y Apolonias, Shaul, Pablo y Sila llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. De acuerdo con su práctica, dice la Reina Valera, con su costumbre, Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga discutiendo con ellos de las Escrituras y explicándoles y probando que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos y que este Yahshua, a quien proclamo a ustedes, es el Mashiach. Wow. Vamos a volver atrás, vamos a volver, aleluya, al versículo 2. Dice, de acuerdo con su práctica usual, en la sinagoga, por 3 días de Shabbató. La palabra Shabbató
en hebreo, es una palabra griega, la palabra hebrea shavuató, aleluya, y es una palabra que es fiesta, amén, gloria al Padre. Entonces, la palabra shavuató es de lo que es la fiesta del Pentecostés, amén, shavuató, o sea, la fiesta de la semana, porque son muchas semanas, amén, y la palabra habla de lo que es la fiesta del Pentecostés, amén. Está hablando acerca de esto. Amén. Está hablando del Shavuot. O sea, en otra palabra, estaba en la fiesta del Pentecostés. ¿Dónde dice eso? La Torá, en Levítico capítulo 23, habla de la fiesta del Pentecostés. O sea, no sé si me están entendiendo. O sea, no puedes ahora mismo levantarse un grupo religioso diciendo que Pablo estaba hablando de un evangelio que supuestamente vivían por gracia, pero sin guardar la ley. Pablo no está diciendo eso. Pablo predica la gracia, que la gracia es una misericordia, es un don de Yahweh, un regalo inmerecido. Amén. Pero en obediencia a la Torá. Amén. En obediencia a la Torá, es lo que está diciendo. Entonces dice, aleluya, de acuerdo con su práctica usual, Shaul entró por 3 días de Shabbató, seguidos en la sinagoga, discutiendo con ellos de las Escrituras. O sea, conversando, aclarando de la Escritura. Amén. Estaba el apóstol Pablo en las fiestas. Amén. Gloria al Padre, es una fiesta que muchos la conocemos como Pentecostés. Entonces sigue diciendo, aleluya, explicándole y probándole que Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Y este Yahshua, Mashiach, quien proclamó a ustedes, es el Mashiach. Amén. Entonces, estamos viendo aquí que el apóstol Pablo en Shavuató o Shabbató, la palabra Shabbató aquí son muchos días de fiesta. Amén. Gloria al Padre. Shavuató, el apóstol Pablo está hablando por día de fiesta, entraba a la sinagoga y les enseñaba. Amén. Gloria al Padre. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Abba, Elohá. Aleluya, eres bueno para siempre. Vive su nombre. Él es el bendito. Aleluya. Vamos entonces a seguir buscando las Escrituras. Aleluya. Vamos a ver si Pablo celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a ver. Vámonos a la Escritura. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículos 5 y 6. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Estamos comprobando lo que Pablo dijo. Amén. Estamos hablando del evangelio que Pablo enseñó. Amén. Para que me puedas entender, te estamos dando contexto para que tú sepas cuando Pablo dice de qué evangelio él está hablando. Amén. O sea, Pablo enseñaba las fiestas. Amén. Pablo enseñaba todo lo que tiene que ver con la Torá. Vamos a ver lo que dice. Aleluya. Hechos capítulo 20, de 5 y 6, dice así. Quiero que lo estén buscando, amén, para que vayan viendo por ustedes mismos los que estamos hablando en esta noche. Dice así, aleluya. Bendito es el Eterno poderoso para siempre. Estos hombres siguieron y nos esperaron en Troas, mientras nosotros salpamos de Filipos desde los días de Masat. En Troa, 5 días más tarde, nos encontramos. Oiga esto, repito. Mientras nosotros zarpamos de Filipos, después de los días de Masat, la palabra Masat aquí es pan sin levadura. Pan sin levadura es la segunda fiesta después del Pesa. Amén. Después de las Pascuas, el día 15 del mes, del primer mes del año hebreo, es Pascua, el 14, o Pesa. Amén. O lo que en el mundo cristiano se conoce como la Santa Cena, que lamentablemente se ha enseñado y se ha hecho mal. Aleluya. Porque según la Escritura, según la palabra, aleluya, esa fiesta cae el 14 del primer mes.
Amén. Al otro día, entonces cae lo que es esta fiesta que acabamos de leer aquí ahora mismo, que dice, lo repito, aleluya, dice, mientras nosotros zarpamos de Filipos, aleluya, después de los días de Masat. Los días de Masat son 7 días. 7 días es una fiesta. Aleluya. Esos 7 días, gloria a nuestro poderoso Maestro, son los días, aleluya, que se come pan sin levadura por 7 días. Levítico capítulo 23 habla de esto. Amén. Éxodo capítulo 12 también habla de esto. Amén. Y muchas citas más. Amén. Aleluya. Entonces, aleluya, bendito es el Eterno, el Abba, el Rey. Sigue diciendo el verso, aleluya, dice, mientras zarpamos en Filipa, después de los días de la fiesta de pan sin levadura o de Masat, 5 días más tarde, nos encontramos. Amén. Aleluya. Bendito es el Eterno. En Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, Saúl se unió a ellos, puesto que se iba, aleluya, gloria al Abba, dice, perdón, que se me perdió el verso, ok, aleluya. En Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, Saúl se unió con ellos, puesto que se iba el próximo día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. Pablo estaba guardando Shabbat. Aquí te está diciendo que estaba partiendo el pan. ¿Cuál pan? Porque en Shabbat se come pan. Amén. En Shabbat se comparte. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo se extendió mucho. ¿Cómo así? Se extendió mucho. Acuérdense que el Shabbat entra a las 7:22 ahora en este tiempo que estamos, viernes, y termina sábado 7:22 de la noche. O sea, entra el viernes en la noche a las 7:22 y termina, según el tiempo ahora mismo lo que tenemos, a las 7:22 de la noche. Entonces, aquí está hablando que Pablo se alargó por muchas horas y comenzó a alargar su discurso. Entonces, ¿qué es lo que sigue diciendo? Había muchas lámparas, porque ya era de noche. Oiga esto, dice, encendida en la habitación de la planta alta donde estaban reunidos. Y allí estaba un joven llamado Eutico, sentado en el umbral de la ventana. Como el trash de Shaul se alargaba, o sea, el mensaje se alargaba más y más, Eutico puso más y más soliento hasta que finalmente se durmió profundamente y se cayó del tercer piso a la tierra. Cuando lo levantaron estaba muerto. O sea, estamos hablando que Pablo estaba enseñando por la noche. Amén. Estaba enseñando por la noche. Entonces, al alargar mucho el mensaje, aleluya, dice la Escritura, al otro día tenía que salir, pues ya al otro día ya era domingo, era el primer día de la semana. Y entonces él aprovechó, amén, el momento que estaban juntos y compartiendo el pan, porque allá en Israel se hace una costumbre. ¿Y cuál es la costumbre? Que cuando se termina el Shabbat, entonces hacen una cena. Amén. Entonces, ahí fue cuando ellos comenzaron a compartir el pan. Entonces, mientras se compartía el pan, eso es lo que está diciendo aquí la Escritura, Pablo siguió enseñando y ese muchacho le dio hambre porque Pablo se extendió de una manera tal, porque lo que es la Torah es algo que se entiende, porque es algo que es bien profundo. Entonces, aleluya, por eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Aleluya. Hay poder en nuestro poderoso Mashiach. Vamos entonces, aleluya, al versículo 16 del libro de los Hechos. Vamos a ver lo que dice allí las Escrituras. Aleluya. En el verso 16, dice así. Aleluya. Gloria a Abba. Aleluya. Sigue diciendo, puesto Saúl había decidido pasar de largo a Éfeso, pero para no perder el tiempo de la provincia de Asia,
porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén, si esto le fuera posible, y celebrar Shavuot allí. O sea, estamos diciendo que ahorita Pablo estaba en Shabbatot. Shabbatot es un tiempo de muchas fiestas. Amén. Por ejemplo, tenemos el caso de la semana del pan sin levadura, que son 7 días. Amén. O sea, por ejemplo, el Pesa, pero inmediatamente ya lo tuve Pesa, es Shabbatot, ¿por qué? Porque hay más fiesta. Amén. Entonces, aquí en el verso 16 está diciendo que Pablo celebró la fiesta del Pentecostés. Amén. Oiga lo que dice. Puesto que Shaul había decidido pasar de largo a Éfeso para no perder tiempo en la provincia de Asia, porque estaba apresurado para llegar a Jerusalén, si esto fuera posible, y celebrar Shavuot allí. ¿Qué es Shavuot? Shavuot es una fiesta llamada Pentecostés. Amén. Eso es a lo que el mundo cristiano hoy día le llama, yo soy Pentecostés, pero no sabe a qué se está refiriendo. Porque Pentecostés es una fiesta que está en Levítico 23, ahí están todas las fiestas, y dice que son eternas. Entonces el apóstol Pablo celebró Pentecostés. Amén. Esa es una palabra en griego, aleluya, que significa fiesta de la semana. ¿Entiendes? O sea, la fiesta de la semana, que es el Pentecostés. De ahí, ¿qué se celebra en el Pentecostés? La entrega de la Torá, la cual Yahweh le entregó a Moshe allá en el monte Sinaí. Y luego en Hechos capítulo 2, también vemos las fiestas ahí de lo que es el Pentecostés. Y ahí también de nuevo el Abba vuelve y derrama su presencia. Y ahí viene lo que es la Ruach Jacob y llena todo lo que estaba en la casa. Amén. O sea, es la misma fiesta. Entonces el apóstol Pablo, aleluya, si nos damos cuenta, salió a celebrar las fiestas. Amén. Salió a celebrar la fiesta de Pentecostés. O sea, estamos mirando que el apóstol Shaul, Pablo, celebró todas las fiestas. Amén. Todas las fiestas. Entonces, aleluya. Yo quiero que entendamos, después que usted ha visto este resumen, aleluya, de lo que está diciendo las escrituras acerca de Pablo. O sea, para que tengamos una idea clara, para que nos demos cuenta a qué evangelio se está refiriendo las escrituras, cuando el apóstol Pablo dice que su ángel del cielo viene a enseñar otra cosa, sea llamado, o sea, esté en maldición. Vamos a ver ahora lo que dice Hechos capítulo 21, verso 24. Vamos a ver. Estamos hablando, para que entendamos el contexto de qué evangelio el apóstol Pablo, de qué buenas nuevas está Pablo hablando. El capítulo 21 de Hechos, versículo 24. Yo quiero que usted me siga con su Biblia. Amén. Dice así. Vámonos desde el 22, para que cojamos mejor el contexto. Dice así el contexto. ¿Qué entonces lo que debemos hacer? Ellos en verdad se entenderán que ha venido. Acuérdense que aquí se está hablando de un juicio contra Pablo. Amén. Aquí está hablando de un juicio contra Pablo. Sigue diciendo. Por lo tanto, haz lo que te decimos. Oiga bien. Tenemos aquí 4 hombres que han hecho voto. Amén. Tenemos aquí 4 hombres que han hecho voto. ¿Qué es un voto? Eso es un voto judío. El apóstol Pablo, oiga lo que sigue diciendo, que estamos ya concluyendo. Sigue diciendo, aleluya, llévalo contigo. Ahora, espérate, voy a detenerme. ¿Qué es un voto? Había un grupo de hombres llamados los nazareitas, que ellos se dejaban el cabello largo. La Torah dice que no podían pasar navaja hasta que el voto pasara. O sea, hacían un voto, no recortarse durante el tiempo que ellos lo presentaban. Amén. Eso es un voto. Entonces, eso es judío. Y Pablo, oiga lo que sigue diciendo. Por lo tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres aquí que están haciendo voto. Llévalo contigo, purifícate. ¿Qué es purificarse? Eso es tevilá. O sea, ve ya tevilá con ellos. Tevilá. En el cristianismo se conoce como bautismo, pero la palabra correcta es tevilá, que significa inmersión. Amén.
Entonces ve y purifícate con ellos, porque para entrar a las fiestas hay que purificarse. Antes de ir a cada fiesta hay que ir a las aguas. Amén. Entonces, sigue diciendo, llévalo contigo, purifícate con ellos y paga los gastos relacionados a rasurar sus cabezas. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento a los rumores que han sido oídos de ti, sino que por el contrario, que tú mismo te mantienes en línea obedeciendo la Torá. ¡Wow! Dios mío. Ahora, yo pregunto, ¿a qué evangelio se refería Pablo? ¿Al evangelio que dicen hoy que no hay que guardar nada? ¿A qué evangelio se refería Pablo cuando dijo, no permitan que ni siquiera un ángel de los cielos venga y les diga a ustedes un evangelio diferente al que yo les he enseñado? Está comprobado. Pablo guardaba Shabbat, sábado. Pablo guardaba las fiestas. Pablo andaba obedeciendo la Torá. Amén. Entonces, oiga lo que dice. Llévalo contigo, purifícate y paga los gastos relacionados a rasurar su cabeza. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento en los rumores que han oído acerca de ti, sino que por el contrario, tú mismo te mantienes fiel en obediencia a la Torá. Ay, pastor, pero entonces la historia se repite. La historia se repite. Porque allá en Hechos capítulo 21 estamos viendo que había una acusación contra Pablo. ¿Cuál era la acusación? De que él no guardaba la Torá, de que él no desobedecía la ley, de que él decía que no había que hacer lo que la Torá dice que había que hacer. Pero así mismo hoy hay un grupo que está diciendo eso mismo. Hoy mismo están diciendo que Pablo dijo que no había que guardar Shabbat, que no había que guardar la fiesta. Hoy en día están diciendo que ya eso pasó. Entonces, hermano, aquí está comprobado. Dice, esos son rumores. Amén. Dice, comprenderán, dice, aleluya, que no hay fundamento en los rumores. Eso mismo digo yo hoy. No hay fundamento en todo aquel que dice que no hay que guardar Torah. En todo aquel que dice que no hay que guardar la fiesta. No hay fundamento, porque el apóstol Pablo está siendo claro. Amén. Por lo tanto, en esta noche vamos a seguir en la semana que entra con lo que es la continuación del libro de Gálatas. Pero déjame decirle que estamos en el capítulo 1, versículo 8, todavía de Gálatas. Amén. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta, aleluya, gloria a nuestro Abba, en la Escritura, que ustedes se den cuenta, aleluya, que la palabra está diciendo aquí que el apóstol Pablo obedecía a la Torá, que el apóstol Pablo guardaba el Shabbat. Ahora, yo pregunto, ¿a qué evangelio se está refiriendo Pablo entonces? Dígame, investíguelo, hermano, búsquelo. Amén, no deje que nadie les cuente, porque ahí estás. Amén. Así que esperamos que en esta noche el Abba pues les haya convencido a través de su Ruach, de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Investigue. No repita simplemente lo que otros escuchen, diga. Porque en el mundo cristiano hay una mala costumbre. Y es que repetimos lo que fulano dijo, pero no investigamos por nosotros mismos. Y caemos en el error de estar equivocados. Amén. Entonces, con esto está comprobado que cuando Pablo dice que nadie predica un evangelio diferente, todo el que está predicando lo contrario a la Torá está bajo maldición. Amén. Y por eso es que decíamos ahorita, estamos diciendo ahorita, que por qué que la gente en el mundo cristiano está vuelto un disparate, está todos los días más pobre, todos los días peor. ¿Por qué? Es porque está bajo maldición. El apóstol Pablo dijo que si alguien viene a predicar un evangelio diferente a este, ¿cómo dice en su versión? Sea maldito, sea anatema. Y aquí dice, vas a vivir bajo maldición. Amén. Así que, si tú que nos estás viendo esta noche, quieres salir de lo que se llama la maldición y de ver un cambio en tu vida, comienza verdaderamente a obedecer la palabra, a obedecer los mandamientos. Déjame decirte que esto no es judío. Amén. Esto no es judío. Esto es para el pueblo que confiesa al Padre en el nombre de su Hijo Yeshua. Amén. Entonces, lo que te quiero dejar dicho, hermano, en esta noche es lo siguiente, ya para concluir. Está comprobado
todo aquel que está diciendo y enseñando por ahí que ya la Torah está abolida, que ya no hay que guardar nada, está bajo maldición. Y por lo tanto, ese es lo que tú estás viendo, que día tras día, en vez de estar mejor, están peores. Amén. Que tú todos los días lo ves más pobre, todos los días tú lo ves en una condición pésima. Y nunca salen de un proceso y nunca salen de una prueba. Y esta prueba y esta prueba. Pero es que están bajo maldición. Y bajo maldición no se prospera. Amén. Entonces, quiero que entendamos ese texto bíblico que el apóstol está hablando y vamos a continuar en el próximo, dentro de 15 días, amén. Dentro de 15 días, el domingo que cae. Así que nosotros le bendecimos esta noche, bendecimos a todos los que están en sintonía desde todos los países, aleluya. Desde San Francisco de Macorís estamos transmitiendo desde la República Dominicana, San Francisco de Macorís, nuestra congregación, la congregación mesiánica Renovando Vida en el nombre de Yeshua. Amén. Desde San Francisco, les amamos. También estamos en YouTube, así que cualquier cosa nos contactamos por YouTube y cualquier información se la damos. Así que shalom en esta noche y que Yahweh les bendiga a todos y a todas los que están a nivel nacional e internacional. Shalom en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Abba. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש גם חתונה, יש גם בר מצווה, יש לנו חגים וגם שושן פורים, יש פדיון הבן, יש גם ברית מילה, יש את חג הפסח וחג החנוכה. מה אגיד לכם